Bien, vamos a entrar ahora a los temas de la Convención Constitucional. El Pleno ayer fijó el cronograma de trabajo y la propuesta contempla la prórroga de 3 meses del plazo original y un posible plebiscito dirimente que podría realizarse el 28 de mayo del próximo año. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el convencional del Partido por la Democracia, Felipe Arbóez. Gracias por el contacto, muy amable. Buenos días. Buenos días, Fresia. Buenos días, Sebastián. Gusto saludarlos. Gracias por estar junto a nosotros. Felipe, bueno, ya se define este cronograma. ¿Cuáles son los hitos más importantes, las fechas relevantes de este trabajo en los próximos meses, Felipe? Bueno, yo ya lo primero es destacar el hecho de que ya tengamos un cronograma de trabajo. Es muy importante permite ordenar a todas las comisiones. Son 7 comisiones que están trabajando en paralelo, así que eso ordena mucho. Segundo, a partir del día 8 de noviembre, es decir, del próximo lunes, creo que es el 8 de noviembre, se abre el plazo para presentar iniciativas, es decir, mociones de norma constitucional. Y eso es muy importante, y es un plazo de 60 días corridos. También la gente va a poder hacer iniciativa popular de reforma constitucional, planteando sus inquietudes con un conjunto de requisitos, etcétera. Además de lo anterior, se establece que en el cronograma hay un periodo de participación ciudadana, hay un periodo de participación y discusión de los pueblos originarios, que también es muy importante para que se validen, obviamente, todas las normas que al respecto se vayan a establecer. Y adicionalmente a lo anterior, a partir ya del mes de febrero, vamos a estar votando los contenidos constitucionales. Así que vamos a tener un cronograma intenso de trabajo, me parece muy bien. Creo que es una buena propuesta la Secretaría Técnica. Estamos sí utilizando los 12 meses, es decir, los 9 meses que estableció la reforma constitucional, más los 3 meses adicionales que estarían contemplados en la misma reforma constitucional. Sí se da una especie como de colchón, digamos, en las últimas 2 semanas, para efecto de que si hay algún contratiempo, se pueda resolver. ¿Y los tiempos dan? Felipe, le pregunto por, primero, el plebiscito dirimente. Algunos decían, ¿por qué incluirlo en el cronograma si no lo ha visto el Congreso todavía? Y por otra parte, las semanas territoriales que... si están incorporadas, eso podría extender un poco más el tiempo. ¿Tiene que ver con los plazos ahí, alcanzar con el cronograma que se hizo ayer? A ver, están tanto las semanas regionales como las visitas a regiones de la convención están contempladas en el cronograma. No obstante, por ejemplo, en mi intervención en el hemiciclo ayer, yo manifesté que teníamos que tener la suficiente flexibilidad, porque yo creo que evidentemente una discusión de fondo, un texto constitucional, nos va a requerir probablemente más horas de debate, de discusión, de consenso, de acuerdo, y por tanto tiene que estar flexible para poder eliminar o a lo menos acortar las semanas regionales, que más bien es para informar después de lo que hemos hecho. Y respecto al plebiscito dirimentes, el cronograma es muy claro, dice eventual plebiscito dirimente. ¿Por qué? Porque no existen. Hoy los plebiscitos dirimentes no existen, no están contemplados en la legislación chilena y por tanto, mientras no existan, no se pueden considerar. Se puso eventual frente a que supuestamente, si es que el Congreso Nacional así lo determina en el futuro, porque no es atribución de esta convención. Requiere una reforma. Fijar plebiscitos ni fijar la fecha, claro, no se puede. Felipe, ¿por qué se consideró finalmente estos 3 meses de plazo extra? A ver, lo que pasa es que esto fue materia de discusión cuando hicimos el acuerdo. Yo recuerdo haber planteado la idea de que fueran 14 meses en total, porque el promedio de los trabajos constitucionales en el derecho comparado era entre 10 y 12 meses. Entonces podíamos estar muy justos, pero al final se tomó el plazo de 12 meses. Yo soy partidario, y lo hemos manifestado así como colectivo del apruebo, y que nosotros seamos muy eficientes en el uso de los tiempos. Y si es necesario alargar las jornadas, trabajar algunos de los fines de semana, suspender las semanas regionales, bienvenido sea, para poder usar solo los 9 meses. Pero entendemos que un debate constitucional no puede estar presionado exclusivamente, digamos, por 9 meses, porque podríamos terminar con una constitución de baja calidad, y no es lo que queremos. Justamente queremos tener una constitución que ojalá se tenga vocación de estabilidad y represente a la mayoría de los ciudadanos. Felipe, en ese sentido, los tiempos de trabajo, ¿cómo se van a ir encadenando para ir generando el texto
el texto final, ¿no? Porque se parcelan las discusiones por un tema de eficiencia del trabajo. Sí. Pero ¿cómo se va a ir articulando lo que haga cada una de las comisiones o de los espacios de redacción de los textos? ¿Cómo queda definido eso y en qué momento uno empieza a ver algo más consolidado dentro de este cronograma? Bueno, lo que ocurre es que cada comisión ahora está fijando su metodología de trabajo. Probablemente, digo probablemente, porque en el caso yo integro la Comisión de Derechos Fundamentales, hemos planteado con un conjunto de convencionales transversales la posibilidad de que tengamos un periodo de audiencias. Luego se cierran las audiencias y comienza la deliberación, es decir, la redacción del articulado. Y si requerimos la presencia de algún experto, experta o alguna organización, lo invitaremos, pero un plazo definido. Y luego, ¿qué es lo que establece el programa? Es que ya nosotros en diciembre tenemos que estar entregando un primer informe y en febrero comenzaría ese informe de cada comisión a ser discutido por el Pleno y por tanto ya debiéramos estar empezando a votar los artículos durante el mes de febrero. Ahí es cuando se juntan las diferentes comisiones. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Hay temas que son transversales a varias comisiones. Por ejemplo, la Comisión de Conocimientos va a tratar el tema de ciencia, tecnología, pero en derechos fundamentales, el derecho de protección de datos, acceso a la información, también lo vamos a tratar. Pero también la de principios constitucionales, alguien podría decir que se tiene que establecer el principio de la digitalización del Estado para mayor eficiencia. Entonces, todo eso va a tener que conversar y ahí el arte, digamos, va a estar en que entre los coordinadores y también los convencionales seamos capaces de ponernos de acuerdo entre las diferentes comisiones respecto de un articulado que sea armónico, porque como tú bien sabes, ustedes bien saben, las constituciones son un cuerpo orgánico, son un todo coherente. Y por tanto lo que se requiere es que todo converse, la suma de intereses individuales, es decir, la suma de cada comisión puede ser muy buena, pero puede no ser coherente en el texto. Por eso además se crea una comisión de armonización para que cada modificación que se haga en el capítulo de principios, de régimen político, derechos fundamentales, ciencia y tecnología, descentralización, sea coherente. Porque al final del día los textos, insisto, las constituciones requieren que sean coherentes y que demuestren una visión de Estado. Y respecto a lo que se fijó ayer, Felipe, ¿ya no debiese haber cambios? Porque si el debate, por ejemplo, se concentra en si va a haber o no un plebiscito dirimente, por una parte, y eso podría extender aún los plazos, o que se establezca a lo mejor una nueva prórroga, que es lo que se debatió hace algunas semanas, ¿eso ya está zanjado? ¿Cambios no va a haber en lo que se fijó ayer como cronograma? A ver, el propio cronograma establece que en el mes de enero podría hacerse una evaluación del cronograma, porque podría ocurrir que estemos más rápidos o más lentos, según corresponde, y podría modificarse el cronograma. Pero en cualquier caso, nosotros tenemos un plazo definido en la norma constitucional. Y yo, en lo personal, y así lo hemos conversado con algunos integrantes del colectivo del apruebo, no somos partidarios de extender el plazo, porque al contrario, lo que tenemos que hacer es justamente abocarnos al mandato que nos dieron, porque si no habría un incentivo perverso. Si usted desde ya dice, mire, sabe que en vez de 12 meses van a ser, no sé, 15, 18 meses, es un sentido perverso a no hacer bien la pega, con el objetivo de tener, digamos, una dieta por los próximos meses. A mí no me parece eso que sea adecuado. Creo que aquí lo que se requiere es cumplir el plazo y si es necesario, insisto, evaluar que en el camino que hay que suspender las semanas regionales o las salidas a terreno, bueno, habrá que hacerlo. Si hay que trabajar los fines de semana, trabajaremos los fines de semana, pero ojalá dentro del plazo. Y eso es lo más importante, tenemos un mandato de la ciudadanía, un encargo, y ese encargo es ponernos de acuerdo. Ahora, todo este cronograma supone algo que es básico y que no está en la norma jurídica, que es buena voluntad, buena disposición a llegar a acuerdos. Aquí el que quiera pasar la aplanadora no va a poder, porque aquí se requieren 2/3 para aprobar gran parte de las normas constitucionales. Entonces el llamado, más bien, es a entender que los protagonistas de este proceso no somos los y las constituyentes, es el proceso en su conjunto, el éxito de este proceso y de proponer una constitución adecuada al plebiscito de salida. Y para eso se requiere buena voluntad, disposición y ganas de llegar a acuerdos. Que hoy día muchas veces Felipe, los acuerdos son mal mirados, pero yo prefiero ser poco políticamente incorrecto, pero reivindicar la lógica de los acuerdos, que es la que a este país le ha dado estabilidad y paz. Felipe, sí, y sobre ese punto, ¿cómo ve la disposición en general, ¿no? Hay muchos grupos dentro de la convención, pero en general usted ve que está allanado un camino hacia esos acuerdos. Ha habido movimientos, de hecho, de algunos integrantes que han salido de algunos colectivos para sumarse a otros. Hay miradas críticas también. A
a ver, yo todavía no puedo, como dicen ustedes, esto podría ser una noticia en desarrollo. Esto es una cosa de todos los días. Uno observa buena disposición de algunos o algunas, otros que siguen la lógica de la catarsis, digamos, y el reclamo, y etcétera. Pero confío y espero, yo soy un optimista y tenemos que ser optimistas porque este proceso nos puede ayudar a sacar adelante a este país de la crisis que estamos viviendo, y espero y haremos todos los esfuerzos para poder llegar a acuerdos más amplios posibles, para tener un texto que, basado en la evidencia, se haga cargo de la crisis social del país y nos dé una salida institucional, democrática y en paz. Y para eso se va a requerir lo más parecido, como digo yo, esto es lo más parecido a la política. Se va a requerir capacidad de llegar a acuerdos, buena voluntad y buena disposición. ¿Con cuánta preocupación ve Felipe Arbói a propósito de su rol como ex subsecretario del Interior por una parte, pero también el parlamentario de la zona, lo que pasó ayer en Cañete, particularmente con 2 personas, hasta ahora lo que ha dicho el gobierno de 2 personas fallecidas, con la petición del mandatario además de extender el estado de excepción? Es una situación muy delicada, muy grave. Yo escuchaba hoy día en la mañana una entrevista del gobernador regional, mi amigo Rodrigo Díaz, y la verdad es que tiene toda la razón. Aquí hay un problema que ha ido creciendo, y lamentablemente no tenemos hoy día, no hay una visión de cómo enfrentar este problema de manera adecuada. Por un lado, controlando la violencia con mucho más eficacia y eficiencia, pero por otro lado también con diálogo masivo respecto a la gran cantidad de comunidades de pueblos originarios que son pacíficas, quieren más inserción social y no están en esta lucha. Entonces creo que ha faltado capacidad del Estado en general de poder hacerse cargo del problema en su conjunto. Por el lado, insisto, de la incorporación, y espero yo que la Convención Constitucional pueda, a través de la incorporación de la cosmovisión de pueblos originarios, incorporar esas visiones y asumirnos como un país pluricultural, pero a su vez también se requiere controlar la violencia, porque ninguna reivindicación, por legítima que sea, puede justificar hechos de violencia. ¿Usted cree que lo que está ocurriendo allá en la zona, las decisiones que adopta el gobierno, los hechos de violencia, pueden interferir en el trabajo de la convención, Felipe? Bueno, yo creo que pueden interferir, espero que no lo hagan. Hemos intentado algunos evitar que la convención esté más bien condicionada por lo que va ocurriendo en la contingencia, particularmente con un gobierno con el nivel de desprestigio que tiene hoy día. Entonces, lo más importante es entender que este trabajo de la convención trasciende a este o al próximo gobierno. Es un trabajo de Estado y, por tanto, evitar que se genere una afectación del trabajo producto de hechos de la contingencia, pero evidentemente no estamos ajenos a ella y hacemos un llamado también a la paz, a la tranquilidad, al gobierno a hacer su trabajo. El otro día salió un autoacordado de la Corte Suprema, bien complejo, pero muy cierto, y yo lo felicito, que donde instan al gobierno también a proteger a las personas que están siendo víctimas de hechos de violencia, sin distinción de etnia. Y eso es muy importante cuando la Corte Suprema, el Poder Judicial, que no tiene competencias para poder hacerse cargo, pero le está mandando un mensaje al gobierno, le dice, oiga, haga bien su trabajo, necesitamos que proteja a la gente. Bueno, es porque evidentemente tenemos un problema, la gente se siente desprotegida. Y por eso que es muy importante que cada uno cumpla su rol. ¿Y pasa por el estado de excepción? ¿Cree usted pasa por el estado de excepción una salida al conflicto, por lo menos momentánea? No, mire, yo ahí no me voy a meter porque, insisto, estamos tratando, para ser coherente, estamos tratando de salirnos de la contingencia. No me corresponde a mí manifestarme al respecto, eso es una facultad que tiene el gobierno y el Congreso, y será el Ejecutivo, el Presidente de la República y los parlamentarios, senadores y diputados los que establezcan si eso corresponde o no. Es que, nosotros hoy Felipe, día, insisto, ayer sale Elisa Loncón y representantes de los pueblos originarios precisamente a dar dar una opinión respecto a lo que estaba pasando en la Araucanía. Bueno, y en Arauco. Bueno, es que por lo mismo. ¿No es oportuno? Yo creo que es importante, que nosotros nos aboquemos al trabajo que tenemos. Uno podrá dar opiniones, pero creo que institucionalmente es clave que nosotros nos concentremos en ser un aporte a la salida del problema y no ser parte u opinólogo de los problemas. Entonces, hoy día la gente lo que quiere son soluciones. ¿Qué puede estar en manos de la Convención Constitucional? Bueno, incorporar a los pueblos originarios en el debate, escuchar, incorporar su cosmovisión. Eso podemos hacerlo. Nosotros no estamos a cargo ni del orden público, ni tampoco los problemas hoy día que están aquejando a esa zona. Para eso hay autoridades, gobierno y parlamento. Felipe Arbói, gracias por conversar con nosotros. Que tenga buen día.